De hoy, hombre de derecho, defensor del pueblo, expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, y que siempre ha estado denunciando todos los temas que tienen que ver sobre manipulación política en temas de justicia. ¿Qué pasa con la justicia en Bolivia? Persecución política, judicialización de la política. ¿Cuál es el sentido en esta maraña de denuncias de corrupción que, así sea de oficialismo o oposición, debe ser sancionada? Doctor Albarracín, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Necesitamos conocer su punto de vista, su opinión, tomando en cuenta que usted desde hace mucho tiempo viene haciendo estas denuncias, ¿no? Buenas noches, Jimena, y a través tuyo un saludo cariñoso a la audiencia de este importante programa. En este tema, la judicialización, persecución política, judicialización de la política, ¿qué es lo que está ocurriendo con la justicia en Bolivia en este momento? Hay casos de corrupción, evidentemente, que así sean de oficialismo y de oposición, se tienen que aclarar, pero cuando viene la manipulación, el manoseo en estos casos, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es la indefensión ciudadana o inseguridad jurídica que se vive en Bolivia. Y esto no es casual, ha sido deliberadamente previsto. No te olvides que el antecedente importante a todo este fenómeno que se vive está en la etapa de preselección de abogados, de profesionales abogados para las elecciones de autoridades judiciales, donde la universidad hizo un planteamiento sincero, pero además de muy buena fe, para realmente cambiar la justicia en Bolivia. ¿Cuál fue ese planteamiento ante el Parlamento, ante las bancadas parlamentarias de oficialismo y oposición? Que en lugar de repetir los errores del 2011, donde se promovió sobre la base del color político de un partido a magistrados afines al partido de gobierno, con resultados desastrosos, ¿no es cierto?, desde el 2011 hacia adelante, que en lugar de incurrir en ese mismo error, la universidad planteaba que se promueva la postulación de los ciudadanos más idóneos, ciudadanos y ciudadanas más idóneos del país, juristas, que existen obviamente en los 9 departamentos, en las principales capitales, abogados, abogadas que se han caracterizado por su ética profesional, su capacidad, su vocación de justicia. Entonces le hemos dicho al Parlamento, en cartas al presidente del Senado, a la presidenta de diputados y a los jefes de bancada, que hoy día tenemos la oportunidad histórica de cambiar la justicia, promoviendo la llegada al órgano judicial, tanto al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, las otras, Tribunal Agrario Ambiental, Consejo de la Magistratura, etcétera, de estos mejores elementos humanos, que postulen, obviamente sus méritos eran suficientes, y obviamente después venía la elección y el pueblo hubiese votado para apoyarlos a ellos, ¿no es cierto? Porque sabía que estaban postulando gente de recomendada legitimidad ciudadana, de prestigio, y que iba más bien a promover un horizonte diferente para la justicia. ¿Por qué no quiso el gobierno, tanto el Parlamento y los políticos en general, por qué no quisieron? Porque a ellos siempre les ha convenido que el sistema judicial esté poblado de gente absolutamente utilizable, de gente funcional. Cuanto más mediocres, mejor. Cuanto más corruptos, mejor. Tanto a nivel de fiscales como de jueces y magistrados. Porque de esa manera un ministro de un telefonazo le dice cómo tiene que fallar un magistrado, un juez, en fin. O sea, para mantener, en otras palabras, la dependencia absoluta del órgano judicial hacia el poder político. Eso lo ha hecho Banzer, lo ha hecho el MIR con Paz Zamora, lo ha hecho el señor Sánchez de Lozada y lo hace el señor Evo Morales. O sea, por eso no hay ninguna diferencia entre estos protagonistas políticos. Esa es la consecuencia que estamos viviendo hoy día. Es decir, en el caso del señor Reyes, yo no sé si el señor es inocente o culpable. Eso lo define una investigación penal, eso lo definen las autoridades sobre la base de pruebas de cargo y descargo.
Pero de lo que sí estoy seguro es que si el señor fuera masista no estaría detenido, no estaría accionado penalmente. De eso sí estoy convencido. Porque si estuviera especulando, si mi opinión estuviera sesgada o con alguna contaminación política, lanzo la pregunta: ¿por qué el famoso Cholango, ¿no es cierto?, el ex Carca, en fin, que era ex alcalde de Cochabamba, masista declarado, está libre? ¿Y por qué un fiscal, el fiscal concretamente departamental de Cochabamba, estaba presionando para que se cierre el caso? Cuando es notoriamente, ahí se comprueba el perjuicio económico para el Estado y el pueblo cochabambino de semejante obra, que con tanto dinero, y que ha quedado demostrado que se ha construido mal, porque obviamente ha habido una mala inversión y ha habido hechos de corrupción. Y podemos ir citando uno u otros casos, ¿no?, que nos muestran que la justicia en Bolivia un poco se parece a la serpiente, solo muerde a los descalzos. ¿Por qué? Porque así ellos quieren que sean. No es que es una obra no es que una cuestión circunstancial, es que los diferentes gobiernos, incluidos los más bien promueven una justicia funcional, un cuerpo de magistrados, jueces, fiscales, que estén absolutamente subordinados. Y si intentan ser honestos, ojo, que claro, más bien corren el riesgo de ser activados penalmente, y hasta a veces sin opción de tener que escaparse, de salir del país por ser honestos. En otras palabras, el MAS, y con nombre y apellido, el partido de gobierno, el MAS, más bien deliberadamente ha promovido la llegada de autoridades corruptas para tenerlos bajo su mando. Entonces, cuando tiene problemas políticos, quiere reprimir a sus adversarios, independientemente de que sean culpables o inocentes, pero los quiere utiliza a sus jueces, a sus fiscales, y logra su propósito. Pero también los puede liberar de culpa o chantajearlos, porque en muchos casos lo que hace es chantajear, especialmente a aquellos que tienen notoriamente una responsabilidad penal sobre la administración de la institución que dirigen, ¿no? El MAS ya tiene toda la información, va al emisario y le dice: mire, tienes esta cantidad de delitos, por tanto, la cárcel o el MAS, prefieres el MAS, y termina haciendo baza para el MAS y convalidando los atropellos y fechorías del partido de gobierno. Eso pasa, incluso, y lo digo sin tapujos, con algunas autoridades universitarias. En el caso del exalcalde de Cochabamba, el señor Castellanos, que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de un puente de varios millones, se ha evidenciado el Ministerio Público, se han dado a conocer audios donde se puede entender que está al servicio del MAS y sus intereses, este tema de la Fiscalía. Estamos hablando de brazos operativos que tiene el gobierno, en este caso el Ministerio Público, como así también algunos agentes políticos que por otro lado están buscando también presentar denuncias, mover ciudadanía, mover gente. Claro, como le digo, estamos viviendo una coyuntura política muy delicada y, como dije hace un momento, de indefensión ciudadana, de inseguridad jurídica, porque tú no sabes qué te va a pasar. Puedes tener 5 abogados que te defienden, ese no es el problema. Puedes presentar pruebas que te liberen de alguna culpa, tampoco es el problema. El tema es que si hay la decisión de criminalizar tus actos, si hay elementos que te incriminan, los va a aprovechar el gobierno, y el fiscal, que es funcionario gubernamental, prácticamente, ¿no?, los va a también utilizar en tu contra. Pero si no tienes nada, también te lo va a inventar. Eso es lo grave, eso es lo delicado, o sea, eso es lo peligroso que se está viviendo en Bolivia, porque quienes los gobiernan son personas extremadamente inhumanas. O sea, ellos están con la obsesión de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, con o sin elecciones, etcétera, ¿no? Así que cualquiera que se les cruce en su camino lo van a reventar. Si tienen que volverlo delincuente, lo van a volver. Para eso
tienen fiscales jueces bajo su mando. Por eso ellos no han aceptado la propuesta de la universidad. Cuando les hemos dicho que se escoja a los ciudadanos más probos de este país que vayan a ocupar esos cargos. No, señor, había que promover, reitero, una especie de abogánsters. Y yo lo he demostrado hace 2 semanas, a ti te consta y a la prensa. Les he demostrado que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, un señor Aguayo, ha participado encubriendo una falsificación de unos títulos de la Universidad Mayor de San Andrés. Ahora está de magistrado. Públicamente le pedí su renuncia, no lo va a hacer porque tiene la protección del MAS. Y lo que me parece muy grave es que el alcalde de Santa Cruz aparezca ahora formando parte de esta acción represiva, ¿no? Por ejemplo, ahora están en la mira alcaldes de oposición, el alcalde de La Paz, el alcalde del Alto, y también se está observando el accionar del Tribunal Supremo Electoral incluso. Ya hemos visto, hay antecedentes cuando ocurrió lo del 2014-2015, que al final la gente ha tenido que acudir a organismos internacionales para encontrar justicia que no la encuentran en Bolivia. Porque no hay un sistema judicial idóneo, porque ellos deliberadamente han promovido la estructura de un sistema judicial corrupto, funcional al poder político. ¿Por qué no quieren que vaya gente honesta a los tribunales? Porque un juez honesto o una jueza honesta, primero no va a aceptar sobornos, porque ellos no solo ordenan, también premian con plata, ¿no es cierto? Un juez honesto, una jueza honesta no te va a aceptar eso, por tanto no les conviene. O finalmente, si lo presionan ese mismo juez honesto o honesta, ¿no? Si recibe presión va a terminar renunciando, no tiene por qué aguantar esas groserías. Entonces no les conviene. Ese es el tema en este momento que estamos viviendo, la utilización grosera como instrumento de represión política del sistema judicial y del propio Ministerio Público, lamentablemente, pero también lo hicieron los otros gobiernos. No vamos a rasgarnos las vestiduras focalizando solamente este problema, este mal en el actual gobierno. Lo hizo el GONI, lo hizo Pasamora, lo hizo Banzer, en fin, los anteriores, o Paz Extensoro, donde era imposible sacar un amparo constitucional a favor de los dirigentes populares que cuando eran encarcelados, en fin. Pero bueno, entonces algún momento eso tendrá que cambiar. Ese era nuestro deseo como universidad. Lamentablemente, no se ha dado porque nosotros no somos, pues, no tenemos fuerza coercitiva, tenemos fuerza moral, fuerza social, en fin, pero no tenemos potestad para dejar sin efecto los cargos de estas autoridades. Pero de todas maneras, queda una alerta, o sea, lo que está haciendo el gobierno es tan vergonzoso que va incrementando la indignación ciudadana. Reitero, yo no sé si el señor Leyes es culpable o inocente. Lo que sí sé es que hay una constitución que dice que se presume la inocencia de una persona mientras no se pruebe su culpabilidad. ¿Cómo se prueba la culpabilidad? A través de un juicio imparcial. Ese juicio imparcial obviamente en este momento no existe porque hay un juez que ya sabe que tiene que obedecer lo que le dice el gobierno. Ojalá que esto se aclare y bueno, que el pueblo cochabambino, el pueblo paceño, el pueblo cruceño, algún día tengan la satisfacción, primero, de decir con orgullo, tengo autoridades honestas, alcaldes, gobernadores, pero también tengan la satisfacción de decir, confío en la justicia boliviana. Eso es lo que no quiere el gobierno hoy día. No quiere que existan jueces probos porque necesita jueces corruptos para utilizarlos como instrumento de represión política. Señor rector, el gobierno se defiende de todas estas acusaciones, se defiende argumentando que a diferencia de los otros gobiernos, ellos sí han apresado, han mandado a la cárcel al expresidente de Yacimientos, expresidente del Senado Santos Ramírez. Se refieren a exministros como Nemesia Chacollo, Julia Ramos, a exalcaldes del movimiento al socialismo que han llegado hasta la cárcel. Estas son señales concretas sobre la lucha contra la corrupción, aunque obviamente la mayoría de ellos ya está fuera, ¿no? Son señales muy escuálidas, porque no te olvides que el señor Santos Ramírez no fue descubierto por investigación del MAS. Fue con una muerte, ¿no? Fue con una muerte, fue una circunstancia que lo puso, diríamos que
que lo puso descubierto ante la opinión. Y además ahí tuvo, para salvar su pellejo, ¿no?, tuvo que promover su detención, pero no fue una acción de oficio, digamos, de autodepuración para que identificara a sus militantes corruptos. Pero algo más que tú debes entender, estamos hablando de líderes dentro del partido. El señor era casi el segundo hombre de él. O sea, si el segundo hombre era capaz de robar tanto, entonces ¿qué garantía tiene el país? ¿Me entiendes? O sea, puede haber en cualquier organización casos de corrupción, en un partido también o en un gobierno. Nadie está libre, ni la universidad está libre. El asunto es cómo reaccionas frente a eso. Y lo que nos está mostrando el MAS es que hay delincuentes de primera, de segunda, de tercera. A ver, más allá de lo que está pasando con el alcalde de Cochabamba, hay toda una población en Achacachi que fustiga a un alcalde corrupto, justamente el de Achacachi. ¿Por qué no está preso? Porque es masista, ¿no es verdad? Ahora vayamos a un caso más concreto. Hace un momento tú has presentado una nota donde el alcalde de Santa Cruz, diríamos, se suma a las acciones represivas del MAS. ¿Acaso no es un alcalde que ha cometido delitos? Más allá del tema propio de su gestión, un alcalde. Pero en varias oportunidades se lo ha visto por televisión cometiendo un delito que se llama actos obscenos, hurgándole las nalgas a mujeres, faltándose el respeto públicamente. ¿Qué fiscal se ha atrevido a iniciarle un juicio? ¿Por qué el gobierno, que dice que resguarda la moral, no promueve un juicio contra ese alcalde? ¿Por qué? Porque es su aliado político. Entonces aquí, para estar libre de toda acción penal, por más corrupto o delincuente que seas, el paraguas protectivo es estar aliado al MAS o ser parte de él. Si estás en el otro lado, por cualquier otra circunstancia, estás en riesgo de caer preso, seas culpable o seas inocente. Ese no es el parámetro, sino tu grado de oposición o de molestia que genere tu actuación ante el gobierno. Hoy es un hecho noticioso el tema del alcalde José María Leyes. Son hechos noticiosos cuando ocurre un caso Fondioc, cuando ocurre un caso del exalcalde de Cochabamba o el alcalde de Achacachi. Pero como dijo el señor rector al principio de esta presentación, el riesgo en el que estamos todos. Hoy pueden ser las figuras políticas, pero en el diario vivir vemos a ciudadanos comunes de a pie que no tenemos ninguna militancia política, que somos víctimas de la justicia cuando hay procesos contra sí, tienen y cuentan con ese poder político y la muñeca política. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo y lo doloroso. Por eso yo decía hace un momento en otra entrevista periodística que el MAS está horadando profundamente las estructuras del sistema democrático boliviano. Lo que ha costado sangre, lo que ha costado huelgas de hambre de mujeres mineras, lo que ha costado lucha intensa de nuestro pueblo en diferentes coyunturas, arrancarle a los militares nuestra democracia, liberarla para promoverla en favor del pueblo. El MAS en su gestión la quiere hacer desaparecer. Porque democracia es respeto a los derechos humanos, democracia es independencia de poderes, democracia es libertad de prensa, libertad de expresión, y democracia finalmente es justicia imparcial. Todo eso el MAS no le ofrece al país, más bien lo restringe, y nos está dando el mensaje de que o estás con ellos o estás contra ellos. Y si estás contra ellos, corres el riesgo de perder tu vida, de perder tu libertad, de perder todo. Y entonces nos están llevando a un escenario de una dictadura disimulada muy peligrosa. Yo me atrevo a decir que en este momento el partido de gobierno está tan obsesionado en mantenerse en el poder que incluso si tuviera en algún momento que patear el tablero prescindiendo de elecciones, lo va a hacer. Que el objetivo de ellos es quedarse, mantenerse en el poder, en una obsesión, y por tanto la democracia ya no les interesa. Les interesa estar en el poder, y si para ello tienen que usar a los militares, a los policías, a los jueces, fiscales, en fin, para encarcelar gente, para reprimir, lo van a hacer.
sin importarle que la ciudadanía puede estar cansada, sin importarle que llegado el momento de la hora del voto, en caso de que hayan elecciones, puede también haber una sanción a través del voto del soberano, porque estas acciones cansan. O sea, puede ir en contra. Mire, yo creo que ellos están seguros que en una próxima elección no van a ganar, ni siquiera con el propio Evo Morales. Entonces, me animo a deducir que ya incluso un procedimiento electoral para ellos ya les es insuficiente. Por tanto, ¿para qué van a ir a perder? Salvo que como tienen control de las 9 cortes departamentales, no de la nacional, pero de las 9 cortes, garanticen un procedimiento fraudulento, que lo haga aparecer en Morales con 90%, etc. Sí, pero si no tienen asegurado un fraude electoral, si quieren se lo firmo, van a ir a patear el tablero y a anular la posibilidad de una próxima contienda electoral. Señor rector, le agradezco profundamente que nos haya brindado su tiempo en esta conversación, en esta entrevista donde usted nos ha dado especialmente una fuerte reflexión sobre la importancia de vivir en justicia. Gracias. Igualmente, gracias. Vámonos a la pausa. Enseguida, este mismo tema, pero ya desde la visión política. Oficialismo y oposición, diálogo, diálogo. Así que aguárdenos. Pasa.